iglesia, a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo. Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos. Gracias le doy al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Recién terminó nuestro hermano Manuel. El programa no lo pude escuchar hoy, desgraciadamente. Lo escucharé un poco más tarde. Gracias le damos al Señor por la radio, la 94.1, hermanos. Son las 9 de la mañana. Y bueno, y acá estamos con la palabra del Señor, con la palabra de su gracia, con el evangelio de su gracia para poder bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración breve y vamos a ir a la palabra. Padre, te doy gracias por haberme permitido llegar. Gracias, Señor, por la cobertura que tú nos das, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, bendícenos, ayúdanos en esta mañana a glorificar tu nombre, a ensalzar la persona de tu Hijo. Señor, bendice a los hermanos, dale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludo al hermano Dante, al pastor Dante, a Mario, a la hermana Noma Galván. Que el Señor le bendiga grandemente a nuestra hermana y pueda estar pronto con nosotros. Espero que el Señor le pueda traer nuevamente a la radio para poder estar con nosotros. Y bueno, ya va a ser posible todo eso. Ahora sí, gracias, hermano. También saludamos a la hermana Miriam Valdés, que tiene su programa los días sábados, Vaso de Misericordia. Al hermano Rosalino también, que el Señor bendiga a nuestro hermano, a su hijo también, el Señor bendiga grandemente. Y bueno, y a todos los siervos que sirven en la radio La Predicadora. Y saludo a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en La Ferrere, en Isidro Casanova. Gracias le damos al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, vamos a continuar con el libro de Hebreos, ¿verdad? Porque acá lo que vamos a ver ahora, en el capítulo 11, ¿no? Una nube de testigos. Aunque se habla de la fe, pero vamos a ver una nube de testigos que ellos por la fe, ¿no? Porque es por medio de la fe y no es por medio de las obras que nosotros podemos agradar a Dios. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Hasta ahí nomás, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese que dice que la fe es la sustancia de las cosas esperadas, de las cosas que se esperan. Dios, la sustancia es algo que se puede palpar. La evidencia de las cosas que no se ven. Es decir, nosotros, ¿cuál es nuestra evidencia? La fe. Nuestra fe hace evidente, no las cosas que no se ven. Ahora nosotros vemos el gran lugar y poder y fruto de la fe, ¿no? Esto está mirado en este capítulo 11. La fe en Dios
hizo que las promesas que él había hecho en cuanto al futuro, cosas futuras, fueran tan reales para los del Antiguo Testamento, ¿no? Porque ellos creyeron las promesas que Dios había hecho para el futuro, las creyeron. Y para ellos fue la sustancia, es decir, la realidad, la fe fue la realidad de esas promesas. Ellos creían que por la fe ellos las podían alcanzar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es como que ellos estuvieran gozando, ¿no? Aquellas bendiciones que eran para el futuro, ellos las gozaron en su tiempo. La fe era la única evidencia de que la poseerían ellos alguna vez. Para ellos fue suficiente. Por eso hablamos de una nube de testigos, porque ellos fueron hombres de fe. La fe era la raíz de las bendiciones. ¿Vio? La raíz de las bendiciones que a ellos les llevaron a tener una conducta, y la conducta de ellos, que era por fe, daba el fruto. Siempre la fe da fruto. Y el fruto de la fe es una persona. El fruto de la fe es Jesucristo en nosotros, hoy día. Por eso es maravilloso hablar de la fe, porque por esto los antiguos obtuvieron un buen reporte. Ellos, digamos, hoy se habla de ellos como hombres de fe, de estos hombres que fueron antes que nosotros. Y la Biblia da una buena notificación de lo que ellos fueron. A ellos los señalas como hombres de fe, como mujeres de fe, porque también hubieron mujeres allí. Y qué hermoso que se dé un buen reporte de parte de Dios sobre nosotros. Que Dios pueda decir de nosotros o dejar señalado que nosotros éramos hombres y mujeres de fe. Y esto es maravilloso. Entonces, nosotros vemos que hubo un buen reporte de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, referentes a esta nube de testigos. Y eso es lo primero que ellos recibieron. Ellos recibieron un buen reporte de lo que obtuvieron, de lo que ellos ejecutaron a través de la fe. Tuvieron un buen reporte. Y acá se nombra 16 personas que estuvieron en el Antiguo Testamento son nombrados aquí en este capítulo. Ellos fueron llamados dignos de la fe, ahí a la entrada del capítulo. Ellos llegaron a ser famosos mundialmente por la fe que ellos exhibieron. La conducta que ellos obtuvieron, tanto todos los que son nombrados en este capítulo, nosotros cuando leemos la conducta de estos hombres, de estas mujeres, nosotros nos quedamos maravillados. Pero esa conducta fue el resultado de la fe que ellos manifestaron. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe, tenemos una conducta que maravilla al mundo. Como estos hombres maravillaron al mundo no solamente de su época, sino también hoy día nos siguen maravillando. Entonces vemos a Sara, vemos a Rahab. Ellas también están incluidas en este número. Y cada uno de estos 16 personajes o seres, ¿no?, que representan de alguna manera una
una cierta pronunciada verdad, por así decirlo, ¿no? Una cierta pronunciada verdad fundamental que hace que el capítulo sea hermoso, que sea maravilloso. ¿Vio? Por eso, ¿qué es lo que embellece al Hijo de Dios? Su fe, no sus obras, sino su fe. Usted dirá, pero es fácil creer. Si es fácil creer, ¿por qué usted se ve como un pecador? Si es fácil creer, ¿por qué usted se ve como un hombre débil? No, en Cristo. ¿Por qué usted se ve un condenado al infierno? Si es fácil creer, ¿por qué usted todavía vive la vida del mundo, la vida de la carne? Si es fácil creer, ¿por qué usted sigue a los hombres y no a Cristo? ¿Por qué usted está en una denominación? Si es fácil creer. Porque la fe no nos lleva a las denominaciones, ni a ser parte de una organización. La fe nos lleva a Cristo, nos lleva a Dios. Por eso, lo que hermosea al hombre, al cristiano, no es las obras, sino que es la fe. Por eso es precioso ver a estas dos mujeres aquí, a Sara y a Rahab, como ya lo vamos a ver. Qué maravilloso es poder presentarnos hermosos y preciosos delante del Señor, ¿verdad? Para eso tenemos que tener la fe que una vez fue dada a los santos, tiene que ir creciendo por medio del conocimiento revelado de su palabra. Fíjese qué maravilloso estas cosas, hermano. Abel, Enoc, que son nombrados aquí, se extienden típicamente desde el primero al segundo advenimiento de Cristo, ¿no? Desde la cruz a la corona. Ahora fíjese que estos 16 personajes cubren un periodo de 3000 años. Estos 16 personajes. Desde Abel hasta Enoc hay aproximadamente 1000 años. ¿Vio? 1000 años hay desde Abel hasta Enoc. Y desde Enoc hasta Abraham hay 1000 años más. Y desde Abraham hasta Samuel hay todavía 1000 años más. Ahora veamos que Abel es el primero en ser mencionado, ¿no? Y Samuel es el último. ¿Y qué nos recuerda a nosotros Abel? ¿Qué nos recuerda a nosotros? Nos recuerda de Cristo como el único sacrificio verdadero. Y Samuel es un tipo de Cristo como el profeta cuyas palabras nunca cayeron en tierra. Esas palabras nunca fracasaron. Esas palabras siempre fueron efectivas, las palabras proféticas de Samuel, así como las palabras proféticas de Cristo también fueron efectivas. ¿Dónde fueron efectivas? En nosotros, en cada uno de aquellos que vivimos por fe. Abel también tipifica a Cristo, Samuel tipifica a Cristo como sumo sacerdote. En el versículo 3 dice, por fe andamos. Por fe entendemos. Por fe entendemos. Y eso no es poco decir. Entender la fe es algo maravilloso, es algo precioso entender la fe. Cuando nosotros no tenemos la fe, inexorablemente caemos en las obras. Y no es por obras, sino que es por fe. Nosotros tenemos que entender que la única manera de agradar a Dios es por la fe. Por la fe que una vez fue dada a los santos. Es una fe consumada. Es una fe que puede hacer realidad lo que la palabra de Dios dice en nosotros.
Y esto es precioso, esto es maravilloso. Por la fe entendemos. Podemos entender muchas cosas de Dios. Las cosas espirituales solamente se pueden entender por la fe. Si nosotros tratamos de entender la verdad divina con nuestra cabeza, sin fe, sin iluminación del Espíritu Santo, nosotros no vamos a ir a ninguna parte así. Ahora, las Escrituras hablan de 7 diferentes ministerios, ¿no? Que no pueden ser resueltos con una lógica humana, con un entendimiento humano, con una erupción humana. El gran Maestro, nuestro amado Señor, debe abrir primeramente nuestras mentes, ¿no? Él debe abrirnos su palabra. Ahí en Lucas 24, alabado sea el Señor. Lucas 24, versículo 32. Si usted tiene su Biblia, puede buscar, hermano. 24, 32. Dice así la palabra del Señor. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? ¿Vio? Nos abrió, nos hizo entender las Escrituras. ¿Vio? Y levantándose en la misma hora, tornándose a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos el partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él puso en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, mas él le dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto le mostró las manos y los pies, no creyéndolo aún ellos de gozo. No creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo para comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Sabemos que él oró antes que tomarlo, ¿no? En otra porción de la Escritura. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento o el sentido para que entendiesen las Escrituras. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Qué hermoso que entender donde nosotros estamos sentados, donde nosotros estamos parados. Qué terrible para una persona no entender por qué está ahí. Qué difícil vivir para una persona el no entender qué es ella, para qué fue formada, cuál es el propósito de su existencia. No entender las preguntas más importantes referente a uno mismo. Pero Jesús les abrió el entendimiento, dice. Jesús les abrió, y hoy nosotros también necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento, ¿verdad? Necesitamos. Ahora fíjese en el capítulo 1:3 de Hebreos. Vamos a leerlo ahí. Capítulo Hebreos 1:3. Dice así la palabra del Señor:
por el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros leemos que Dios hizo, ¿no? Él hizo lo que está formado. Él formó todo lo que nosotros vemos. Y esto es por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos hace entender. Aquí entendemos que por fe entendemos que las edades fueron formadas por la palabra de Dios. Dios formó todas las cosas con su palabra, ¿no? Y qué maravilloso esto. Dios es la causa principal, no de la creación. Los hombres no tienen fe y por supuesto no entienden. Al no tener fe no entienden la palabra. Creemos la palabra de Dios y tenemos un claro entendimiento, así que las cosas que son vistas no fueron hechas de las cosas que ya existían, no, ellos fueron hechas de la nada. Dios puso en evidencia todas las cosas, la existencia de todas las cosas. ¿Y cómo lo hizo? Por la palabra de su poder. Alabado sea. ¿Y eso qué es? Eso nosotros creemos por la fe. Por la fe creemos así. Ahora fíjese que en el libro de Hebreos, en el versículo 4, empieza a nombrar algunos personajes, ¿no? Algunos testigos, digámoslo así, a una nube de testigos, algunos testigos, y entre ellos menciona el primero nombrado en el versículo 4 es Abel. Y Abel representa para nosotros la redención. En sombra y en tipo representa la redención. Abel, ¿se acuerda que fue Caín y Abel al principio? Y la redención es la base del plan que Dios tenía. Abel representa la redención, ¿no? En el Antiguo Testamento, el principio de la redención y el principio de la redención de la raza humana, porque había dos líneas, por así, religiosas, y estas líneas son opuestas ante nosotros, con un contraste muy fuerte. Por ejemplo, Abel representa la redención y está Caín también. Y nosotros sabemos que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, ¿no? Y esos son los resultados de sus propios esfuerzos. Él encabezó, Caín, la línea de las religiones de obra o por obra y por esfuerzo propio. Fíjese de dónde viene el querer agradar a Dios por medio de las obras. Viene por medio de un hombre que mató a su hermano. No, este hombre que mató a su hermano trató de agradar a Dios por medio de las obras, con mentiras. Él trató de adorar a Dios sin traer una ofrenda por el pecado que se había cometido, como base de la redención y de la adoración. ¿No? Él trajo una ofrenda a Dios sin que sus pecados fueran perdonados. Él fue el asesino de Abel, de su hermano. Y esto lo que probaba era que él era un pecador, ¿no? Era un rechazador de Cristo. No hay salvación para ninguno de la línea de Caín. Abel trajo de las primicias de su rebaño y de la gordura de él, y el Señor tuvo respeto, por así decirlo, ¿no?, a la ofrenda de Abel.
pero también le tuvo con respeto a Abel. Ahí en Gálatas capítulo 4, disculpe que a veces tardo en buscar los versículos, hermano, pero esto es así, hay que hacerlo tranquilo. 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, nacido bajo la ley. ¿Vio? Por eso mencionamos Gálatas 4:4, porque no pagó Caín la estimación y a su ofrenda. La ofrenda de Abel fue un sacrificio real. Esta pronunciaba a Jesucristo como el único sacrificio que Dios podía aceptar. Dios, el único sacrificio, la única ofrenda que Él acepta es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. No acepta otra ofrenda por el pecado o por los pecados. Él no acepta otra ofrenda. Es la única ofrenda que acepta para el perdón de los pecados, es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso el esfuerzo del hombre no sirve para poder acercarse a Dios. Porque las obras del hombre son como inmundicia, como trapo de inmundicia, dice, o la justicia del hombre, ¿no? Que habla de las obras propias del hombre. Dios solamente, el único sacrificio, la única ofrenda que Él puede recibir es la que hizo el Señor Jesucristo. Y Abel representaba eso. Abel reconoció con su ofrenda que él era un transgresor. ¿No? Él era un transgresor por práctica y era pecaminoso por naturaleza. Y él entendía que él merecía morir. Porque por eso mató. Él mató a un cordero en su lugar. ¿No? Él mató, él sabía que tenía que redimirse de sus pecados. Y entonces él mató al cordero en lugar de él. Cristo llevó los pecados. Él murió en la muerte de Cristo. Por fe, Abel ofreció, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, porque él ofreció el verdadero sacrificio. ¿No? Cuando nosotros ofrecemos el verdadero sacrificio, cuando nosotros aceptamos el verdadero sacrificio, entonces nosotros estamos diciendo que somos justos. Ahora mire, todos los que quieren creer en la muerte de Cristo como una muerte expiatoria y estar en la línea de Abel, por ejemplo, ellos son contados justos. Por eso, qué hermoso que empiece con Abel el libro en Hebreos, ¿no? Los testigos del Antiguo Testamento, cómo ellos alcanzaron, ¿no? el ser favorecidos por Dios, cómo alcanzaron ellos a agradar a Dios. Y empieza con la redención. Y así nosotros, como ellos, también para poder agradar a Dios, lo tenemos que hacer a través de la redención. ¿De la redención de qué? De la redención de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros somos redimidos por medio de la sangre pura, santa, que derramó nuestro amado Señor. Él ocupó nuestro lugar. Nosotros nunca vamos a poder agradar a Dios con otro tipo de sacrificio. La oración no es un sacrificio. El ayuno no es un sacrificio. El ir a la reunión de la iglesia no es un sacrificio. El ofrendar, el diezmar no es un sacrificio. Eso es un privilegio que nosotros tenemos, porque todo eso se lo damos a Dios. La única ofrenda que nosotros podemos, con la única ofrenda que nosotros nos podemos presentar delante de Dios es por medio del sacrificio de Jesucristo.
El sacrificio de Jesucristo, su Hijo, nos habilita a nosotros, ¿no?, a presentarnos, a pasar por el lugar santo y entrar en el lugar santísimo, a entrar libremente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Solamente esa ofrenda nos permite a nosotros hacerlo. Y por esa ofrenda que Abel ofreció a Dios, ¿no?, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. ¿Se da cuenta? Nosotros somos justos porque creemos en la ofrenda que este sumo sacerdote, Melquisedec, ofreció a Dios por nosotros. ¿Vio? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, muerto aún hablaba por ella. Porque, lógico, la sangre de Abel hablaba desde la tierra, dice. ¿No? Y él, por medio, ¿qué habrá dicho él? ¿No? ¿Qué habrá dicho Abel? ¿Habrá dicho, condénalo, mata a Caín porque él me quitó la vida? Seguramente que no. La sangre de Abel le diría, Padre, ten misericordia, perdónalo, porque Abel era un hombre justo. Y ningún justo puede desear la muerte ni aun de sus enemigos. Y eso nosotros lo hemos recibido por medio de la vida que está en nosotros, por medio del conocimiento de su palabra. Ni un justo busca revancha, ningún justo busca el mal de aquel que le ofende o aquel que le adeuda, sino que el justo dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿No hizo así Jesús? Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros podemos entender lo que decía Abel desde la tierra. Porque la sangre de Abel hablaba con Dios. ¿Y qué le habrá dicho esa sangre? Ten misericordia, Señor. No le tomes en cuenta. ¿Se da cuenta, hermano? Y nosotros tenemos la sangre de Jesucristo, que es mayor que la sangre de Abel. La sangre de Jesucristo corre por nuestras entrañas, corre por nuestro interior. ¿Y por qué entonces estamos llenos de venganza, llenos de amarguras? ¿Por qué estamos llenos de revanchismos? Entonces, tenemos que mirarnos y examinarnos a nosotros mismos qué es lo que está corriendo en nuestro interior, si es la sangre de Cristo o es la sangre del hombre viejo, la vida del hombre viejo. ¿Vio? Pero yo creo que Abel desde la tierra, él decía, ten misericordia. Porque acuérdese que todo era tipo y sombra y Jesucristo lo trajo a la realidad. La sangre de Cristo también fue derramada, pero su sangre no pidió revancha, no pidió castigo. La sangre de Cristo no pidió condenación. Ten misericordia, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, que empiece como testigo de la fe del Antiguo Testamento, empiece con Abel, no es casualidad, sino que Dios desde el principio nos quiso hacer saber a nosotros que la redención era la base para que la fe creciera. Y creció a tal punto esta fe que llegó a Cristo, y cuando llegó a Cristo, Él la consumó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿lo quiere leer conmigo nuevamente? Ahora que lo entiende, ahora que usted puede maravillarse de la palabra de Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. ¿Vio? Qué maravilloso. Ahora fíjese, dice, por la fe Enoc fue traspuesto
para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y acá vemos en Enoc, vemos un vencedor completo, un hombre espiritual. Porque Enoc fue trasladado, dice. Qué maravilloso que haya sido trasladado Enoc. Y estaba dentro del plan de Dios trasladar a aquellos que habían sido redimidos. Todos nosotros los que hemos sido redimidos, Dios siempre tuvo el deseo, el plan de trasladarnos a nosotros, de llevarnos consigo al cielo. Y esto pasó a través de los tiempos y a través de las edades. Esto pasó. Y vio una compañía de gente tomada al cielo sin morir, como Enoc, ¿vio? Sin morir. Y el primero era Jesucristo, porque Él fue al cielo, fue arrebatado al cielo, ¿vio? E igual que Enoc fue arrebatado al cielo. Entonces, como Dios tenía ese plan desde el principio y tomó a Enoc como una figura y después lo hizo una realidad con Cristo como el primero de entre muchos hermanos, entonces vemos que Dios tomó soberanamente y escogió a Enoc para que no viera muerte. Él no fue trasladado porque vivió mejor que sus justos contemporáneos, sino porque aceptó la oferta de Dios que Dios le había ofrecido a él. Él agradó al Señor con su andar de fe, con su persistente esperanza el ser arrebatado. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Porque dice, por fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y ese es el plan que Dios siempre tuvo desde el principio. ¿Quiénes van a ser traspuestos y no verán la muerte? ¿Quiénes? Aquellos que hemos aceptado la redención, aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Porque ciertamente que nuestro cuerpo irá al polvo, porque del polvo fue tomado, pero nosotros no veremos la muerte. Aún saliendo de este cuerpo saldremos y seremos llevados por los ángeles, si es así, a la presencia misma del Señor, o al paraíso para que descanse nuestro espíritu y nuestra alma, pero no veremos muerte. Y aquí nosotros podemos entender que ese fue el propósito de Dios desde el comienzo, pero tenemos que aceptar la redención, la muerte del Cordero en nuestro lugar. Tenemos que aceptar que nosotros éramos pecadores, pero ya no lo somos más. La sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado a nosotros, su sangre nos ha limpiado de todo vestigio de pecado, de todo vestigio de malos pensamientos, de todo vestigio de maldad. Ya no hay maldad en nosotros, porque la redención, la sangre de Cristo nos limpió. ¿Cree usted en eso? Eso es lo que dice el Evangelio de la Gracia. Eso dice el Evangelio de la Gracia. Ahora usted me dice, pero usted, pastor, no sabe lo que yo hice. Dios sabe lo que usted hizo. Pero aún así, usted ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Aún así. Aunque haya caído en una falta, la sangre de Cristo le ha limpiado. ¿Lo cree usted? Porque ¿qué otro sacrificio podrá limpiarlo a usted después de haber caído? Ningún otro sacrificio que usted pueda hacer puede limpiarlo de su pecado. Solamente el sacrificio de la cruz. Solamente aquel que ofreció Melquisedec, el sumo sacerdote del nuevo pacto.
o usted recurre a la sangre de Cristo para ser limpiado, o nunca más puede ser limpiado. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que usted ya ha sido limpiado. Mas habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. ¿Entiende, hermano? Ahora usted se tiene que parar sobre sus piernas o sobre Cristo y seguir caminando a la perfección. Que ese trastabillarse no lo paralice. Que ese trastabillar que usted tuvo, hermana, hermano, no lo incapacite para seguir caminando, para seguir corriendo la carrera del vencedor. Enoc fue un vencedor total. Él esperaba el arrebatamiento, él esperaba irse con el Señor. Y Dios le concedió. ¿Por qué? Porque él había aceptado el sacrificio. Y eso es por fe. Entonces, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y usted sabe que Jesucristo fue muerto. Él pagó el precio de nuestra redención para que nosotros no veamos muerte. Nuestra vida no tiene que ser una vida desgraciada. Nuestra vida tiene que ser una vida de victoria, una vida de triunfo por los méritos de Cristo. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo Cristo en nosotros y por nosotros. Nuestra vida tiene que ser una vida de alegría y de gozo porque sabemos que no veremos la muerte. ¿Cuántos tienen temor de morir? Y aún muriendo no morimos, sino que somos traspuestos, somos trasladados a nuestra habitación. ¿Lo cree usted? Si usted lo cree, está agradando a Dios. Si usted lo cree, puede sonreírse, entonces la muerte puede venir con su arrogancia y con su poderío. Pero usted se le va a reír en la cara a la muerte porque usted va a decir, muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro no nos va a detener a nosotros, sino que seremos resucitados y nos iremos con el Señor en las nubes. ¿Lo cree usted? Gócese, hermana, hermano. Este es el mensaje de la gracia de Dios. No, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio, ¿vio? Dios dio testimonio de Enoc, de que él le agradó a él por la fe. Pero en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe o que le hay, dice en la versión, y que es recompensador, que es galardoneador de lo que le buscan. Quiere decir que lo único que premia a Dios es la fe, no el esfuerzo humano. Nada de lo que nosotros hagamos para agradar a Dios servirá. La obra en nosotros siempre es del Espíritu. El Espíritu obra en nosotros. El Espíritu nos viste, nos pone donde estaba antes lo vil, lo menospreciable, lo aborrecible, Él ahora pone lino fino resplandeciente. Y muchas cosas más. Por eso, hermano, qué maravilloso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de lo que le buscan. Fíjese, Enoc, un vencedor. Él fue un creyente maduro. Él fue un profeta. Parecería que él vio la compañía de la novia o de la esposa viniendo con el Señor. Por lo que dice en el versículo 6. Porque el versículo 6 enseña que la fe en la palabra de Dios
Es el aspecto de controlar una vida vencedora. ¿Vio? Si nosotros creemos en la palabra de Dios, entonces vamos a tener una vida vencedora. ¿Vio? Y eso es importante, que nosotros podamos alcanzar esa confianza tal. Ahora, no importa cuán religiosa, no importa cuán activa pueda ser una persona, si no cree y se amolda a las Escrituras, esa persona no agradará a Dios. Porque todo lo que no es de la fe, según Romanos capítulo 14, versículo 23, todo lo que no es de la fe es pecado. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y ahí, en el capítulo 10, 38, dice, el justo por la fe vivirá. Y sigue diciendo el libro de Hebreos, vamos a ir despacio porque son muchos nombres. Por la fe, no cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese, ¿y qué significa Enoc? ¿No? Él era un predicador de justicia. Él predicaba la justicia. Él estuvo de acuerdo con Abel, ¿no? Y predicó la doctrina de Abel. Él predicó la justificación, ¿no? Basada en el sacrificio. Él halló la gracia del Señor. Porque dice que Noé anduvo con Dios. Es increíble cómo pasó la hora. Vamos a tener que esperar al viernes para continuar, hermano. Tenemos unos minutos solamente para terminar. Y bueno, gracias al Señor. Espero que esta palabra le haya sido de mucha bendición. El Evangelio de la Gracia es el Evangelio que le bendice. Es el Evangelio que le lleva a alegrarse el corazón. Porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, saber que ya nada de lo que yo hago puede agradar a Dios, sino que para alcanzar la justificación, para alcanzar la salvación, la redención, la vida eterna, todo lo tengo que hacer a través del sacrificio que Jesucristo hizo en mi lugar. El Señor bendiga y le dé sabiduría y entendimiento en su palabra. ¿No? Seamos nosotros también testigos de la fe, pero más seamos hacedores de la fe. Seamos hacedores de la fe. Somos testigos de otros, pero somos hacedores en nosotros mismos. Vamos a hacer una oración. Saludo a nuestro hermano Nicolás, que viene ahora con el programa, y a la hermana Andrea, que el Señor les bendiga grandemente. Voy a ir a casa para escucharlos. El Señor bendiga a todos los hermanos de la congregación, a cada uno, hermanos. Dios les bendiga, a nuestro hermano Juan, a todos, a la hermana Rosemary, a la hermana César, a su esposa amada. Que el Señor bendiga a la hermana Estela, que el Señor bendiga a todos los hermanos, que no puedo nombrarlo a todos porque no me va a alcanzar el tiempo, pero los tengo a todos en mis oraciones. Oren por mí, hermanos. Oremos por lo que están sufriendo, por lo que están padeciendo. Prediquemos la palabra a diestra y a siniestra, hermanos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Seas tú bendecido con la fe y la creencia de aquellos que la han oído. Bendícelos, ayúdalos en el nombre de Jesús. Gracias por tu gracia maravillosa y toda suficiente. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermano. Quiero anunciarle antes de irme el fallecimiento de nuestro hermano Emilio Velastiquí. Hermano, él fue un hermano que a nosotros nos transmitió la gracia. Partió la semana pasada. El Señor les bendiga a todos. Amén. Y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro,
Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia